Hermana Dani, el Señor Jesús le bendiga a todos. Un cordial saludo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Bendecidos en este hermoso día, y es un gran privilegio y un honor poderle servir a nuestro Señor Jesucristo. Que la paz, el amor esté con todos nosotros. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a predicar el Evangelio de Dios. Vamos al libro de Marcos 16:15. Es un texto muy conocido por todos. Marcos 16:15. Y dice la palabra del Señor. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Bueno, mis hermanos, aquí en esta primera palabra hay una palabra muy pequeñita que es id, que también se dice ir, que es una acción, un verbo, de moverse, de que vayamos, de que vayan, de que salgamos de nuestra comodidad, de nuestro, tal vez de nuestro hogar, bueno, donde estemos, es de salir. Y es una palabra que tiene autoridad, es un mandato divino de parte de Dios. Fue el Señor Jesucristo el que nos dio ese mandato de ir a predicar el Evangelio. Es una palabra muy pequeña, como decía, pero el centro y la profundidad del corazón de esta palabra es grande. Es grande para nosotros que somos la iglesia de Dios. Me determina a obedecer. Es esta palabra, y obedecer la palabra de Dios es lo más grande que podemos hacer. Amén. Dice en Mateo 10:5-8. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en las ciudades samaritanas no estéis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Bueno, mis hermanos, aquí primeramente pues tenían que ir a Jerusalén antes de ir a los demás pueblos, a las demás aldeas. Bueno, entonces aquí podemos ver que el Señor nos da una instrucción. Esa instrucción ¿cuál es? Que debemos ir y predicar este hermoso evangelio a todas las criaturas. Es eso. Esa es la gran comisión que el Señor nos da de llevar esta palabra. Esa instrucción es un llamado a la acción para los discípulos. En ese entonces, pues, era a sus discípulos, pero en el día de hoy somos nosotros sus discípulos, somos nosotros los encargados de predicar este evangelio. El Señor nos muestra a través de su palabra que debemos hacer esta hermosa tarea de llevar esta semilla a toda persona, donde en los lugares que estemos, no sé, en el trabajo, en la universidad, en el barrio, hay muchas personas necesitadas de la palabra de Dios, y más en estos tiempos. El Señor, en ese momento, el Señor instruyó, capacitó a sus discípulos durante 3 años. Ellos caminaron 3 años con el Señor para entender el evangelio, para ver el poder de Dios, para orar. Todo esto el Señor les enseñó a orar, les enseñó a ayunar. Bueno, todo lo que el Señor hace cuando uno llega a su santa iglesia. Nosotros aprendemos cada cosa por medio de otros hermanos que nos enseñan la palabra de Dios y nos enseñan esas instrucciones que son necesarias para un cristiano. Hermano, nosotros somos llenos y testigos del poder del Espíritu Santo. A veces nosotros sentimos tal vez miedo de predicar, miedo de pronto a que nos rechacen, miedo de pronto a que nos cierren la puerta. Bueno, todo esto puede pasar, pero vale la pena, mis hermanos, porque el Señor nos da la autoridad y el poder por medio de su Santo Espíritu de hacerlo. La palabra es por el oír la palabra de Dios. Entonces debemos hacer
es esta tarea, encomendar, esta encomienda que Dios nos ha dado en nuestras manos para llevarle sanidad, para llevar sanidad, para que las personas sientan que con Dios todo es diferente, que con Dios sí se puede. Entonces, hermano, nosotros somos llenos de ese poder. No debemos tener miedo ni temor, nada de esto, porque Dios está con nosotros y va a estar con nosotros hasta lo último, hasta el fin del mundo. Amén. Debemos pedirle a Dios que nos dé la gracia para poder abordar a una persona, que nos dé la palabra. Él ya la tiene. Solamente debemos rogar al Señor para que Él sea llenándonos de su presencia, y todo esto se hace por medio de leyendo la palabra de Dios y la oración, mis hermanos. Cuando uno lee la palabra y tiene oración, comunión con Dios, comunicación con el Señor, créame que Dios le va a dar la palabra que necesita esa persona en el momento que Dios lo vaya a usar. El Señor diseñó este plan perfecto de salvación para que esparcir esta palabra, este evangelio. Él, como les decía, Él ya nos preparó, solo debemos obedecer este mandato. En Él, mis hermanos, estamos completos, en el Señor estamos completos. ¿Qué hace el Señor en nosotros por medio de su palabra? Él primeramente envía, instruye, como decía el texto bíblico, capacita y llena por medio de su Santo Espíritu, porque Él mora en nosotros. Él está en nosotros y nosotros en Él. Entonces, no debemos tener miedo, porque Él nos va a respaldar cuando nosotros hablemos de este hermoso evangelio. El Señor nos encargó esta gran comisión y cada uno debemos dar cuenta a Dios por las almas. El mensaje de Dios ya está dado. El Señor nos regaló esta salvación tan grande para que también la anunciemos y la llevemos a muchos más, para que la pregonemos. Y hoy en día hay diferentes medios para poderlo hacer. Ya la palabra está, Él ya lo hizo todo. Ya dio su mandato, es ir por todo el mundo y llevar la preciosa semilla del evangelio a toda criatura por todas las naciones, donde estemos, donde el Señor nos mande, ahí debemos llevar esta semilla hermosa. Dice la palabra de Dios, ¿y cómo irán si no hay quien les predique? Con Él lo tenemos todo, solo somos llenos del Espíritu Santo para alcanzar a muchos más. Dice la palabra de Dios en San Juan 17:18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es una hermosa oración que hizo el Señor Jesucristo antes de que fuera arrestado. Oró por los discípulos, por ellos, para que el Señor los ayudara. Entonces, mis hermanos, dice esta palabra que Dios es el modelo que nosotros, el Señor Jesucristo es el modelo que nosotros tenemos para llevar este evangelio. En la palabra de Dios está todo para que nosotros lo hagamos. Entonces dice el Señor que nosotros somos uno en Él. Él está en nosotros y nosotros en Él. Entonces, Él va a estar con nosotros donde el Señor nos ponga. No tengamos miedo, porque Él va a estar ahí con nosotros. Entonces, el miedo tal vez es una excusa que nos pone el enemigo, son cortinas de humo que nos pone el enemigo para no hacerlo, porque el enemigo sabe que nosotros tenemos el poder de Dios, la autoridad de Dios, para poderlo hacer. Él lo sabe, pero a veces nosotros fallamos en eso, nos da temor, nos da miedo. Pero hermano, mire, cuando nosotros leemos la palabra y cuando oramos, Dios nos reviste de esa fuerza, de ese poder para hablarle a los demás. Y cuando estamos hablando del evangelio, el Señor nos trae a mente tanta palabra, que uno mismo se queda sorprendido. Ese no era yo, esa no era yo. Era el Espíritu Santo, mis hermanos, porque es el Espíritu Santo que habla a las personas. Nosotros somos instrumentos, somos un canal de bendición, pero el Señor es el que hace todo. El Señor nos da la autoridad en Mateo 28,
18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí nos confirma el Señor por medio de su palabra que nosotros tenemos la autoridad. Como les decía, en este tiempo eran sus discípulos, Pedro, Juan, Mateo, bueno, todos ellos. Ahora somos nosotros. Después serán otros, hermanos, porque este evangelio trasciende y nosotros debemos trascender también en el evangelio. Amén. Nos da el mensaje que debemos compartir de salvación de vida eterna. En Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando gran voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Aquí nos confirma el Señor que debemos esparcir este evangelio. Ellos eran llenos del Espíritu Santo, hermanos. Cuando ellos en Pentecostés recibieron el Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas, ellos anunciaban el evangelio con denuedo, con poder, con autoridad. Dice la palabra que ellos imponían las manos sobre los hermanos que no habían hablado en lenguas y eran llenos del Espíritu Santo. Imponían las manos sobre los enfermos y ellos sanaban. En ese momento ellos eran muy usados por el Señor y tenían la convicción, la certeza, la seguridad que donde ellos iban y predicaban este nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo, pasaban cosas maravillosas. Entonces, mis hermanos, el Señor ya nos da la palabra para compartir, nos da la unción y el poder. Hechos 1:8 dice, pero recibís poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y mereceréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los últimos de la tierra, hasta los confines de la tierra, mis hermanos. Nosotros recibimos el poder de Dios cuando el Espíritu Santo llegó a nuestra vida. Entonces, en Él estamos completos, completamente llenos del poder del Espíritu Santo para predicar este hermoso evangelio, para obedecer la palabra de Dios, para obedecer este mandato divino que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra alma. Amén. Dios, mis hermanos, el poder, cuando la palabra poder significa que en Cristo todo lo podemos. Lo contrario de poder es inseguridad, ¿cierto? Poder es seguridad, que lo hago con certeza, con convicción. Lo contrario es inseguridad. Entonces, con el Señor estamos convencidos de que podemos hacer esta hermosa tarea, esta hermosa labor. Nos dio también las señales, milagros y sanidades. En Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su nombre, pondrán sus manos y sanarán. Nosotros somos los discípulos del Señor en este tiempo, como les decía. Un discípulo es aquel que sigue las enseñanzas del maestro, que obedece a esta enseñanza, a este mandato que nos ha dado. Entonces, mis hermanos, lo tenemos todo para predicar el evangelio. Y el servicio de Dios es muy grande y tiene muchas partes, ¿sí? Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, pero todos somos llamados a predicar el evangelio y ninguno tiene excusa, porque conocemos al Señor, tenemos la mente de Cristo. Entonces lo podemos hacer, hermano, con toda autoridad, con todo poder, con toda convicción, porque creemos en este hermoso evangelio.
Nosotros, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, conocimos la palabra de Dios por medio de un refrán. Y siempre que predico este hermoso evangelio, para mí el refrán significa mucho, porque Dios llegó a mi vida cuando más lo necesitaba. Dios siempre llega a tiempo a la vida de nosotros. Y en el barrio había una vecina que llegó al evangelio. Y no sé, yo digo, Dios todo lo hace perfecto. Esta vecina, la verdad, para mí era una vecina muy altiva y con ella no, casi no la iba con ella por su altivez. Me impedía hablar con ella, no me gustaba. Pero el Señor, cuando ella llegó al evangelio en esos días, el Señor le puso, yo digo que fue Dios y tengo la certeza que fue el Señor, porque Dios le puso en el corazón que yo necesitaba de Dios. Y me mandó dos hermanitas ancianas de la iglesia, columnas de la iglesia a mi casa. Y ellas fueron y oraron por mí. Y yo les dije, yo busco mucho de Dios. No sé cuál es la iglesia, no conozco la verdadera iglesia de Dios, pero tengo mucha comunicación con Él. Y yo quiero seguir a Dios, pero mi esposo es un hombre muy católico. A él no le gusta nada de los evangélicos. Yo les decía y le comentaba eso a las hermanas. Y ellas en esa mañana, en esa tarde, porque fue en la tarde, oraron por mí. Y de hecho, ahorita que fue la convención, me la encontré y yo me le tiré a los brazos a la anciana y lloré. Y le di gracias a Dios por haberlo usado, por haber llegado a mi casa. Nadie sabía que yo necesitaba a Dios, solo Dios. Y llegó cuando ya todo estaba perdido. Pero Él llegó a salvar mi casa, mi esposo, mis hijos, mi vida. Por eso el refrán, hermano, predica del evangelio es tan importante. Es el centro de nuestra vida. Hay muchas cosas por hacer, pero predicar el evangelio es lo más importante, mis hermanos. Hay muchas personas que se están perdiendo, que se están quitando la vida, porque sencillamente no tienen a Dios, porque hay un vacío en su corazón y ese vacío le pertenece a Dios. Y lo digo con convicción, ese vacío que hay en el hombre le pertenece a Dios, porque uno trata de llenarlo con tantas cosas efímeras que nada, hermanos, nada lo llena. Pero cuando Dios llega a nuestra vida, ese espacio, ese vacío queda totalmente lleno, a toda plenitud. Nosotros conocimos el evangelio primeramente porque Dios envió a esas mujeres. Y sí, uno escucha que hay muchas iglesias, que hay mucha gente predicando, pero yo le decía, Señor, llévame a la verdad, porque ¿cuál de todas estas es? Hay mucha gente confundida que no sabe cuál es el verdadero evangelio por tantas denominaciones. Y esa hermana se le siguió metiendo en su corazón que yo necesitaba a Dios y me envió a un hermano muy conocido acá en Florencia, Caquetá. Y lo menciono porque realmente es un hermano que se dedicó a nosotros. Duró más de 6 meses visitando mi casa todos los miércoles. A las 7 de la noche ya estaba sentado en mi casa esperando a mi esposo, porque mi esposo era policía y mi esposo, ellos tienen horario de entrada, pero no de salida. Él a veces, su horario normalmente era a las 7, pero él a veces salía a las 8, a veces salía a las 9, a veces salía más tarde. Y ese hermano no se iba de ahí hasta que él no llegara. Y él duró más de 6 meses predicando el evangelio a mi esposo. Mi esposo era un hombre católico, él hacía el rosario a las 7 de la noche. Cuando él hacía el rosario, yo sentía tanta tristeza en mi corazón, sentía tanto dolor porque a mí no me gustaba. Él adoraba imágenes, le ponía velas a las imágenes. Él fue monaguillo, él fue tantas cosas en la iglesia que él tenía esto arraigado en su ser, pero estaba confundido, no conocía la verdad.
Pero el hermano fue muy valiente, hermano, porque el Señor quiere eso. Hombres y mujeres valientes que prediquemos el evangelio, porque con él, como decía, lo tenemos todo, estamos totalmente llenos. ¿Por qué nos va a dar miedo? El Señor nos va a dar la palabra, el Señor nos va a dar de nuevo. Tenemos el Espíritu Santo de Dios porque mora en nosotros. Con propiedad, con autoridad podemos hablar de este evangelio. Ese hermano se sentaba ahí todos los miércoles, hermano, más de 6 meses duró él predicándonos el evangelio. Y él no se paró de ahí hasta que nosotros no entendimos el evangelio. Es que nosotros no convencemos, el que convence es Dios. Nosotros solamente tenemos que hacer la tarea. ¿Cuántos días, cuántas veces? Las que sea necesario. Porque todos somos diferentes y todos no vamos a entender igual que todo el mundo. Todos somos diferentes y tenemos un tiempo. Y el tiempo es de Dios. Ese hermano le habló de todo, del amor de Dios, del perdón de Dios. Pero Dios le dio tanta sabiduría, es el hermano Eseomo Montenegro. Y cada vez que lo veo, siento tanto agradecimiento y amor por este hermano, por amar a las almas, porque esto es amar a las almas. Dios ama a las almas, es apasionado por las almas. Y Dios quiere eso, que nosotros amemos a las almas y que seamos apasionados por ellos. Que esta obra redentora, hermano, es grande, es tan poderosa. Dios quiere que muchos nos salvemos. Y él le habló a lo último de tanta, porque para uno predicar el evangelio tiene que orar mucho y orar por las almas, para que las almas entiendan, para que toda atadura, toda cosa que haya en ellos sea quitada de ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Y él le habló, la última palabra que fue, como dicen comúnmente, la estocada final, hermanos, le habló de la idolatría, de las imágenes, de todas estas cosas. Y dice mi esposo que cuando él, por medio de la palabra, que cuando él habló de eso, él sintió que un castillo se le había derrumbado, porque es que la palabra de Dios confronta. Y él se iba para la policía y él trabaja en la parte administrativa y él cogía el internet y buscaba todo lo que el hermano le decía. Y cuando él vio una Biblia que decía eso, y en muchas partes de la Biblia, él, mejor dicho, quedó callado, sin palabras. Hermanos, y el Señor comenzó a hacer esa obra en nosotros, sobre todo en el que fue como más difícil, porque yo llegué más rápido, yo me arrepentí más rápido que él, pero el Señor fue muy bueno porque permitió que él entendiera, le quitó ese velo, esa ceguera que él tenía por esa idolatría, por esas cosas que no le permitían ver más allá. Entonces, mis hermanos, el evangelio, la luz del mundo llegó a mi casa, llegó ese refrigerio, ese bálsamo para mi casa, o si no, hoy en día ya no estaríamos. Ya él y yo no estaríamos, si no hubiera llegado Dios a salvar mi casa, ya no estaríamos. Y hermano, y Dios nos manda en esta mañana, dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Este versículo lo usan para muchas cosas, porque yo lo he visto. Pero miren, mis hermanos, echa tu pan sobre las aguas, quiere decir, riega esta semilla, espárzala. No se canse, sígalo haciendo, sígale pidiendo a Dios fortaleza, sígale pidiendo sabiduría, sígale pidiendo, no sé, estrategias para poder llevar esta palabra. Tal vez, a veces nosotros con el testimonio hablamos mucho, ¿cierto? Pero hermanos, pero hay que predicar la palabra de Dios. Hay que abrir nuestra boca, hermanos, con nuestro testimonio. Es que nosotros tenemos todo. Tenemos el testimonio. Miren, nosotros éramos así. El Señor nos convirtió. El Señor nos hizo unas nuevas criaturas.
Hoy en día servimos a Dios por amor, por agradecimiento, por pasión, porque sabemos que el mundo cada día se está perdiendo, está en decadencia, que vendrán peores cosas, que tenemos unos hijos que debemos instruir en la palabra de Dios, que primero es mi casa, predicar el evangelio en mi casa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos. Mis hermanos hoy en día al principio se burlaban de mí, claro, porque dice la palabra que vamos a ser vituperados, que van a hablar mal de nosotros, que mis amigos se alejaron de mí, todos nos dejan por causa del evangelio. Pero Dios es el mejor amigo que uno puede tener. No hay mejor amigo que Él. Yo tuve muchos amigos y hoy en día ninguno está. Primeramente mis amigos es Dios, porque Él me escucha, Él me entiende, Él me ayuda, Él hace tantas cosas por mí, Él me da esos anhelos tan sencillos que uno tiene, tan bonitos. El Señor lo sorprende a uno con tantas cosas. Hermano, Dios quiere que esas personas que estén allá, que también estén aquí con nosotros y que seamos uno en el Señor. Entonces, la invitación de hoy es que Dios nos quiere usar poderosamente. Decirle al Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí, anhélelo, envíame a mí, Señor. Créanme, hermanos, que cuando uno anhela esto, el Señor lo dota de todo lo que uno necesita para predicar este evangelio, y lo digo con certeza, porque yo le digo siempre, Señor, envíame a mí, Señor, donde las almas son tuyas, todas las almas son tuyas, Señor. Dame las almas por heredad, que yo estoy aquí dispuesta, Señor, con toda disposición en mi corazón para hacer esta hermosa labor, esta hermosa tarea que tú, Señor, nos has encomendado. Por obediencia, por amor, por todo lo que usted y yo podamos sentir. Y la invitación es esta, mis hermanos, los animo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo a que sigamos adelante predicando este hermoso evangelio en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Abraham fue amigo de Dios, Dios amigo de Abraham, Dios halló gracia en él. Manoah le invitó a comer, después que Dios le habló, también a la mujer. Jesús visitó la casa de Zaqueo, y yo tengo hoy ese mismo deseo. Te invito a quedarte en casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Dios, te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí.
Jesús, lo más grande que a mí hoy me pueda pasar es sentirte en mi ser. Para mí no hay con qué comparar ese gozo especial que le das a mi ser. Cuando tu poder llega a un corazón, algo especial tiene que suceder. Se canta, se ríe, se llora de felicidad cuando tu gloria divina comienza a llegar. Es lo más grande que a un hombre puede suceder. Sentir la gloria de Cristo en todo su ser. Yo te invito a quedarte en mi vida cada día más. Te invito que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Jesús, yo te invito a quedarte en mi casa. Te ofrezco mi corazón para que mores en él por la eternidad. Si necesitas a alguien, mi corazón está aquí. Ven.